Las calles de Barcelona bullían de actividad en aquella fresca mañana de otoño. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las hojas caídas, creando una atmósfera única que solo esta época del año podía ofrecer. Entre la multitud de ejecutivos apresurados y turistas despreocupados, destacaba la figura de Javier Alonso, un hombre cuyo traje impecable y porte distinguido hablaban de éxito y poder. Javier caminaba con paso firme, su mente ocupada en la próxima reunión que definiría el futuro de su empire empresarial. Sus zapatos italianos resonaban en el pavimento, marcando un ritmo que parecía sincronizarse con el latido acelerado de la ciudad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él ese día, planes que cambiarían el curso de su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Al doblar una esquina, su mirada se cruzó por un instante con la de una mujer sentada en el suelo, apoyada contra la pared de un edificio antiguo. Fue solo un segundo, pero bastó para que el mundo de Javier se detuviera abruptamente. Esos ojos que lo miraban desde las profundidades de un rostro demacrado y cansado, eran los mismos que una vez lo habían hecho soñar con un futuro lleno de promesas. ¿Isabel? La palabra escapó de sus labios como un suspiro, cargada de incredulidad y una emoción que creía olvidada hacía mucho tiempo. La mujer levantó la vista, sorprendida al escuchar su nombre. Por un momento, una chispa de reconocimiento iluminó su mirada, pero rápidamente fue reemplazada por una mezcla de vergüenza y resignación. Intentó ocultarse tras una cortina de cabello enmarañado, pero era demasiado tarde. Javier ya la había reconocido. En ese instante, el ruido de la ciudad pareció desvanecerse. El tiempo se congeló mientras los recuerdos inundaban la mente de Javier. Tardes de risas compartidas en el parque, sueños susurrados bajo las estrellas, promesas de un amor eterno que el tiempo y las circunstancias habían erosionado hasta convertirlas en polvo. ¿Cómo había llegado Isabel, su primer amor, su compañera de aventuras juveniles, a esta situación? ¿Qué giros del destino la habían conducido a las calles, mientras él ascendía a las cumbres del éxito empresarial? Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las preguntas se agolpaban en su mente, mezclándose con una avalancha de emociones contradictorias. Culpa, nostalgia, compasión y un deseo irresistible de hacer algo, lo que fuera, para ayudar a aquella mujer que una vez había significado todo para él. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia ella, extendiendo una mano temblorosa. «Isabel, ¿eres tú realmente?» La mujer levantó la mirada nuevamente, y esta vez no intentó esconderse. Sus ojos, aunque apagados por las dificultades de la vida, aún conservaban un destello de la chica que Javier había conocido tantos años atrás. «Javier», susurró con voz ronca, «ha pasado mucho tiempo». En ese momento, Javier supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en una calle cualquiera de Barcelona, se convertiría en el inicio de una historia de redención, segundas oportunidades y el poder transformador del amor y la compasión. Poco sabía Javier que este reencuentro no solo cambiaría el destino de Isabel, sino que también lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el éxito, la felicidad y el verdadero significado de la riqueza. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría sus valores, pondría a prueba su determinación y tal vez le ofrecería una segunda oportunidad para enmendar los errores del pasado. La historia de Javier e Isabel apenas comenzaba a desenredarse, prometiendo revelar secretos largamente guardados, enfrentar dolorosas verdades y, quizás, encontrar la redención en el lugar más inesperado, en los brazos del amor que una vez pensaron perdido para siempre. Javier Alonso se quedó paralizado por un momento, observando a Isabel con una mezcla de asombro y preocupación. La mujer que tenía frente a él era apenas una sombra de la joven vibrante que recordaba. Su cabello, antes brillante y sedoso, ahora estaba enmarañado y sin vida. Su rostro, aunque aún hermoso, mostraba las marcas del tiempo y las dificultades. «Isabel»,
repitió Javier, esta vez con más firmeza. ¿Qué te ha pasado? Isabel bajó la mirada, avergonzada. La vida, Javier, la vida pasó. Sin pensarlo 2 veces, Javier se agachó junto a ella, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. «Ven conmigo», le dijo con suavidad. «Déjame ayudarte». Isabel lo miró con desconfianza. «¿Por qué querrías ayudarme? Han pasado años, Javier. Ya no soy la chica que conociste». «Porque una vez fuiste importante para mí», respondió él con sinceridad, «y porque nadie merece estar en esta situación». Tras un momento de duda, Isabel asintió lentamente. Javier la ayudó a levantarse, notando lo frágil que se sentía entre sus brazos. Sin decir una palabra más, la guió hacia un café cercano, ignorando las miradas de desaprobación de algunos clientes al ver entrar a una mujer en condición de calle. Una vez sentados, con tazas de café caliente frente a ellos, Javier observó a Isabel con atención. A pesar de su aspecto descuidado, pudo reconocer en ella a la joven de la que se había enamorado tantos años atrás. «¿Qué sucedió, Isabel?», preguntó finalmente. «La última vez que supe de ti estabas estudiando medicina. Tenías tantos sueños, tantos planes». Isabel esbozó una sonrisa amarga. «Los sueños no siempre se hacen realidad, Javier. A veces, la vida tiene otros planes para nosotros». Poco a poco, Isabel comenzó a desenredar la madeja de su historia. Habló de cómo, poco después de que Javier se fuera a estudiar al extranjero, su padre había enfermado gravemente. Los gastos médicos habían drenado los ahorros de la familia, obligándola a abandonar sus estudios para cuidar de él. «Después de que mi padre murió, las cosas se complicaron aún más», continuó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mi madre cayó en una profunda depresión. Perdimos la casa. Intenté mantener todo a flote, pero era demasiado». Javier escuchaba con el corazón encogido, sintiéndose culpable por no haber estado allí, por no haber sabido nada de esto. «¿Y cómo terminaste en las calles?», preguntó con suavidad. Isabel cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. «Fue gradual», dijo finalmente. «Primero perdimos la casa, luego el apartamento que alquilábamos. Trabajé en lo que pude, pero sin estudios y con mi madre enferma. Las opciones eran limitadas. Un día simplemente no tuvimos a dónde ir». Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Y tu madre?» «Falleció hace 2 años», respondió Isabel, una lágrima escapando de sus ojos. «Neumonía. No pude hacer nada para ayudarla». El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no expresadas. Javier miró sus manos, consciente de repente del abismo que se había abierto entre sus vidas. Mientras él había ascendido en el mundo de los negocios, acumulando riqueza y éxito, Isabel había perdido todo. «Isabel», dijo finalmente, su voz firme y decidida, «déjame ayudarte, por favor». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y recelo. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué ahora? Han pasado años. Seguramente tienes tu propia vida, tu propia familia». Javier negó con la cabeza. «No hay familia», dijo con una sonrisa triste. «Me centré tanto en mi carrera que... Bueno, digamos que el éxito profesional no siempre va de la mano con el personal». Isabel lo observó por un momento, como si estuviera viendo más allá de su traje caro y su apariencia pulcra. «Ambos hemos perdido mucho, ¿verdad?». Javier asintió, sintiendo que algo se removía en su interior. «Tal vez», dijo con suavidad, «esta sea una oportunidad para ambos. Para recuperar algo de lo que perdimos». Isabel dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Está bien», dijo en voz baja, «acepto tu ayuda. Pero, Javier, no quiero caridad. Si voy a salir de esto, quiero hacerlo por mis propios medios». Javier sonrió, reconociendo en esas palabras a la Isabel fuerte y determinada que había conocido. «No es caridad», le aseguró, «es una oportunidad, y te prometo que haremos esto juntos paso a paso». Mientras salían del café, Javier sintió que algo había cambiado en su interior. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo.
No sabía exactamente cómo iba a ayudar a Isabel, ni cómo este reencuentro afectaría su propia vida, pero estaba determinado a intentarlo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este era solo el comienzo de un viaje que los llevaría a enfrentar sus pasados, redescubrir sus fortalezas y, tal vez, encontrar una nueva oportunidad para el amor que una vez habían compartido. Los días siguientes al reencuentro fueron un torbellino de emociones y actividad para Javier e Isabel. Javier, acostumbrado a tomar decisiones rápidas en el mundo de los negocios, se encontró navegando en aguas desconocidas. Quería ayudar a Isabel, pero también respetaba su deseo de no depender completamente de él. Su primera acción fue conseguirle un lugar seguro donde quedarse. Después de algunas discusiones, Isabel aceptó instalarse temporalmente en un pequeño apartamento que Javier tenía como inversión. «Es solo hasta que te estabilices», le aseguró. «Considéralo un préstamo, si eso te hace sentir mejor». Isabel, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía profundamente agradecida por la ayuda de Javier. Por otro, no podía evitar sentirse avergonzada por su situación y temerosa de volver a depender de alguien. «No quiero ser una carga para ti, Javier», le dijo una tarde mientras organizaban algunas donaciones de ropa que habían conseguido. «Sé que tienes tu propia vida, tu trabajo». Javier la miró con seriedad. «Isabel, tú nunca serías una carga. Además», añadió con una sonrisa irónica, «creo que esto me está haciendo más bien a mí que a ti. Hacía años que no me sentía tan útil». A medida que pasaban tiempo juntos, ambos comenzaron a redescubrir aspectos de sí mismos que habían olvidado. Javier, siempre centrado en los números y las estrategias empresariales, se encontró disfrutando de las pequeñas cosas, una conversación sincera, una comida compartida, la satisfacción de ayudar a alguien directamente. Isabel, por su parte, luchaba por recuperar la confianza en sí misma. Años de vivir en la calle habían dejado cicatrices no solo físicas, sino también emocionales. Sin embargo, con cada pequeño logro, ya fuera aprender a usar una nueva aplicación en el teléfono que Javier le había proporcionado o atreverse a solicitar información sobre cursos de actualización médica, sentía que una parte de su antiguo yo comenzaba a despertar. Una mañana, mientras desayunaban en el pequeño apartamento, Isabel sorprendió a Javier con una pregunta. «¿Alguna vez te arrepentiste de irte?», preguntó en voz baja, sin mirarlo directamente. Javier se quedó en silencio por un momento, sopesando su respuesta. «Muchas veces», admitió finalmente, «especialmente al principio, pero luego me convencí de que había sido lo mejor para ambos, que tú seguirías tu camino y yo el mío». Isabel asintió lentamente. «Yo también me arrepentí», confesó, «de no haberte pedido que te quedaras, de no haber luchado más por nosotros». El silencio cayó entre ellos, cargado de palabras no dichas y oportunidades perdidas. Finalmente, Javier habló. «Tal vez el destino nos ha dado una segunda oportunidad. No necesariamente como pareja, pero sí para enmendar errores, para ayudarnos mutuamente». Isabel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Me gusta esa idea», dijo suavemente. A medida que pasaban las semanas, Isabel comenzó a mostrar signos de mejoría tanto física como emocionalmente. Con la ayuda de Javier, se inscribió en un programa de actualización médica, decidida a retomar su antigua pasión. A medida que pasaban los meses, tanto Javier como Isabel se enfrentaban a nuevos desafíos y revelaciones que ponían a prueba su determinación y la fuerza de su renaciente vínculo. Isabel, impulsada por su deseo de recuperar su independencia, se sumergió de lleno en sus estudios de actualización médica. Las largas noches de estudio y la presión de los exámenes le recordaban sus días de universidad, pero ahora cargaba con el peso adicional de los años perdidos y las expectativas que se había impuesto a sí misma. Una noche, Javier la encontró llorando silenciosamente sobre sus libros de texto. «Isabel, ¿qué sucede?», preguntó preocupado. Ella levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio.
No puedo hacerlo, Javier, susurró. Han pasado tantos años, me siento tan oxidada, tan fuera de lugar. Quizás sea demasiado tarde para mí. Javier se sentó a su lado, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Escúchame, Isabel, nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Mira lo lejos que has llegado en tan poco tiempo. Eres más fuerte de lo que crees. Isabel lo miró encontrando consuelo en la sinceridad de sus palabras. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco, respondió Javier con una sonrisa cálida. Siempre has sido la persona más determinada que he conocido, y ahora, después de todo lo que has pasado, eres aún más fuerte. Esas palabras encendieron una chispa en Isabel. Con renovada determinación, se sumergió nuevamente en sus estudios, enfrentando cada desafío con una resiliencia que no sabía que poseía. Mientras tanto, Javier lidiaba con sus propios dilemas. Su creciente dedicación a ayudar a Isabel y su cambio de prioridades no pasaron desapercibidos en su empresa. Rumores comenzaron a circular sobre su distracción y su supuesta pérdida de enfoque. Una tarde, Javier fue convocado a una reunión de emergencia con la junta directiva. «Javier», comenzó Ernesto, el presidente de la junta, «hemos notado cambios en tu comportamiento últimamente. Tus horas en la oficina han disminuido y pareces distraído. ¿Hay algo que debamos saber?» Javier miró a sus colegas, personas con las que había trabajado durante años, pero que de repente le parecían extraños. Tomó una respiración profunda antes de responder. «He estado reevaluando mis prioridades», dijo con calma. «Me he dado cuenta de que hay más en la vida que solo los negocios y las ganancias». Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Ernesto frunció el ceño. «Javier, entendemos que la vida personal es importante, pero esta empresa necesita tu total dedicación. Quizás sea momento de considerar un cambio de liderazgo». Las palabras cayeron como un peso sobre Javier. La empresa que había construido con tanto esfuerzo, los años de sacrificio y dedicación, ¿todo eso estaba en peligro ahora? Por un momento, sintió la tentación de retroceder, de asegurarles que volvería a ser el Javier de siempre, enfocado únicamente en el éxito empresarial. Pero entonces, la imagen de Isabel, luchando por reconstruir su vida, apareció en su mente. «Si eso es lo que la Junta decide», dijo finalmente, su voz firme, «lo aceptaré. Pero no voy a disculparme por haber encontrado un propósito más allá de las ganancias trimestrales». Salió de la reunión sintiéndose a la vez liberado y aterrorizado. ¿Había arriesgado todo por lo que había trabajado? ¿Valía la pena? Esa noche, mientras compartía una cena sencilla con Isabel en el pequeño apartamento, le contó lo sucedido. Isabel lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de preocupación y culpa. «Javier, lo siento tanto. No quería causarte problemas. Quizás debería...» «No», la interrumpió Javier con suavidad. «No te disculpes. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Si pierdo la empresa por esto, que así sea». Isabel lo miró, sorprendida por la convicción en su voz. «Has cambiado», dijo suavemente. Javier sonrió. «Todos cambiamos, Isabel. La pregunta es si cambiamos para mejor». Mientras cenaban, ambos reflexionaron sobre los giros inesperados que había dado sus vidas. Isabel, luchando por recuperar su carrera y su dignidad. Javier, arriesgando todo lo que creía importante por una causa mayor. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que sus mayores desafíos aún estaban por venir. Desafíos que pondrían a prueba no solo su determinación individual, sino también la fuerza del vínculo que estaban reconstruyendo. A medida que Isabel avanzaba en sus estudios y Javier navegaba las turbulentas aguas de su vida profesional, ambos se encontraron enfrentando verdades incómodas sobre sí mismos y su pasado compartido. Una tarde, mientras Isabel revisaba algunos viejos documentos que Javier había recuperado de su antiguo hogar, encontró una carta amarillenta y arrugada. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Era una carta de Javier, fechada poco después de su partida al extranjero, una carta que ella nunca había recibido. En ella,
Javier expresaba su amor, su dolor por la separación y su deseo de que Isabel lo acompañara en su aventura en el extranjero. La carta terminaba con una propuesta, que ella lo alcanzara, que construyeran una vida juntos lejos de Barcelona. Isabel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera recibido esta carta? ¿Por qué nunca llegó a sus manos? Con el corazón acelerado, se dirigió al despacho de Javier en su apartamento. Lo encontró trabajando en su computadora, el rostro tenso por las preocupaciones laborales. «Javier», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué es esto?» Él levantó la mirada, confundido al principio, pero su expresión cambió a una de shock cuando reconoció la carta en las manos de Isabel. «Isabel, ¿dónde encontraste eso?» «Entre los documentos que recuperaste», respondió ella, su voz temblando ligeramente. «Javier, nunca recibí esta carta». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Javier se pasó una mano por el rostro, luciendo de repente mucho más viejo y cansado. «La envié», dijo finalmente, «pero cuando no recibí respuesta, asumí que habías decidido seguir adelante sin mí». Isabel se dejó caer en una silla, abrumada por las implicaciones de esta revelación. «Nunca la recibí, Javier. Nunca supe». El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de preguntas sin respuesta y caminos no tomados. «¿Crees que las cosas habrían sido diferentes si hubiera recibido esta carta?», preguntó Isabel finalmente. Javier la miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y arrepentimiento. «No lo sé, Isabel. Quiero creer que sí, pero la vida no se construye sobre y sí». Isabel asintió lentamente, procesando la información. «Todos estos años pensé que te habías ido sin mirar atrás, que habías elegido tu carrera sobre nosotros. Y yo pensé que habías elegido quedarte, que no querías la vida que yo te ofrecía», respondió Javier. «Qué par de tontos fuimos, ¿no?». A pesar de la gravedad del momento, ambos no pudieron evitar una pequeña sonrisa ante la ironía de la situación. «¿Qué hacemos ahora con esta información?», preguntó Isabel. Javier se levantó y se acercó a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «No podemos cambiar el pasado, Isabel, pero quizás podamos usar esta verdad para construir un futuro mejor, sin malentendidos, sin suposiciones». Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de emociones, dolor por el tiempo perdido, pero también esperanza por lo que podría venir. «Tienes razón», dijo finalmente. «No podemos vivir en el pasado, pero Javier, prométeme algo». «Lo que sea», respondió él sin dudar. «Prométeme que de ahora en adelante seremos completamente honestos el uno con el otro, sin importar lo difícil o incómodo que sea». Javier asintió solemnemente. «Lo prometo». Esa noche, sentados en la pequeña sala del apartamento, Javier e Isabel hablaron como no lo habían hecho en años. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Hablaron de los años perdidos, de las decisiones tomadas y de las oportunidades desperdiciadas. Y aunque el dolor del pasado aún estaba presente, ambos sintieron que algo nuevo comenzaba a crecer entre ellos, una comprensión más profunda, una conexión fortalecida por las adversidades compartidas y las verdades reveladas. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esta nueva honestidad entre ellos pronto se vería puesta a prueba de maneras que nunca hubieran imaginado. Desafíos que sacudirían los cimientos de la nueva vida que estaban construyendo y los obligarían a enfrentar no solo su pasado, sino también sus propios demonios internos. A medida que Isabel avanzaba en sus estudios médicos y Javier lidiaba con las crecientes tensiones en su empresa, ambos se enfrentaron a pruebas que pusieron a prueba su determinación y la fuerza de su renovada conexión. Isabel, impulsada por su deseo de recuperar el tiempo perdido, se sumergió completamente en sus estudios. Sus profesores notaron su dedicación y su experiencia de vida única, que aportaba una perspectiva valiosa a las discusiones en clase. Sin embargo, esta inmersión total en el mundo académico comenzó a pasar factura en otros aspectos de su vida. Una noche, Javier llegó al apartamento para encontrar a Isabel dormida sobre sus libros.
exhausta y pálida. Se dio cuenta de que no la había visto comer apropiadamente en días. Isabel la despertó suavemente. «Necesitas descansar. No puedes seguir así». Ella levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre por el cansancio. «No puedo permitirme descansar, Javier. Tengo que ponerme al día. Tengo que demostrar que puedo hacerlo». «¿Demostrar a quién?», preguntó Javier con suavidad. Isabel guardó silencio por un momento antes de responder en voz baja. «A mí misma. Al mundo. A ti». Javier sintió que se le encogía el corazón. «Isabel, no tienes que demostrarme nada. Ya has superado más obstáculos de los que la mayoría de las personas enfrentarán en toda su vida. Pero si te derrumbas en el proceso, ¿de qué habrá servido todo?». Esas palabras resonaron en Isabel, haciéndola reflexionar sobre el camino que estaba tomando. Lentamente, comenzó a encontrar un equilibrio entre su dedicación a los estudios y su bienestar personal. Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propias tentaciones. La junta directiva de su empresa, preocupada por su cambio de prioridades, le presentó un ultimátum. O volvía a dedicar todo su tiempo y energía a la compañía, o sería relegado de su posición de liderazgo. Una tarde, mientras contemplaba esta decisión en su oficina, recibió una visita inesperada. Lucía, su exnovia y actual vicepresidenta de la compañía, entró sin anunciarse. «Javier», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «necesitamos hablar». Él la miró con cautela, consciente de la historia complicada entre ellos. «¿Qué sucede, Lucía?». Ella se acercó, sentándose en el borde de su escritorio. «La junta está preocupada, Javier. Yo estoy preocupada. ¿Qué está pasando contigo? Este proyecto de caridad tuyo está afectando a la empresa». Javier frunció el ceño. «No es un proyecto de caridad, Lucía. Es importante para mí». Lucía lo miró fijamente. «¿Más importante que todo lo que has construido aquí? ¿Más importante que nosotros?». Antes de que Javier pudiera responder, Lucía se inclinó y lo besó. Por un breve momento, Javier se sintió transportado al pasado, a una época más simple cuando el éxito empresarial era todo lo que le importaba. Pero tan rápido como llegó ese momento, pasó. Javier se apartó, su mente clara. «Lo siento, Lucía», dijo con firmeza. Eso es parte del pasado. He cambiado. Mis prioridades han cambiado». Lucía lo miró, una mezcla de dolor y furia en sus ojos. «¿Por esa mujer? La vagabunda que estás ayudando». «Javier, ¿no ves que te está utilizando?». Javier se levantó, su voz fría. «No hables así de Isabel. No tienes idea de quién es ella o lo que ha pasado. Y si la empresa no puede entender que hay cosas más importantes que los beneficios, quizás sea hora de que me vaya». Lucía se quedó boquiabierta, sorprendida por su reacción. «No puedes hablar en serio, Javier. Todo lo que has trabajado». «Lo sé», interrumpió él, «y estoy agradecido por todo lo que hemos logrado aquí. Pero he descubierto que hay más en la vida que balances y adquisiciones. Si tengo que elegir, elijo una vida con prop». Las palabras de Javier resonaron en la oficina, dejando a Lucía atónita. Sin decir más, ella salió de la oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Javier se dejó caer en su silla, consciente de que acababa de cruzar un punto sin retorno. Esa noche, cuando llegó al apartamento, encontró a Isabel esperándolo con una expresión preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó Javier, notando su inquietud. Isabel tomó una respiración profunda antes de hablar. «Recibí una llamada hoy, del hospital donde solía trabajar antes de todo. Me ofrecieron un puesto como asistente de investigación en un nuevo proyecto». Javier sintió una mezcla de alegría y aprensión. «Isabel, eso es maravilloso. Es una gran oportunidad, ¿no?». Ella asintió lentamente. «Lo es, pero el proyecto es en Madrid. Tendría que mudarme». El silencio cayó entre ellos, pesado con las implicaciones de esta noticia. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente Javier, su voz apenas un susurro. Isabel lo miró, sus ojos llenos de conflicto. «No lo sé. Es una oportunidad increíble.
una chance de volver realmente a mi carrera. Pero no quiero dejarte, Javier. No después de todo lo que has hecho por mí. Javier se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Isabel, escúchame. No me debes nada. Todo lo que he hecho, lo hice porque quise, porque me importas, y porque creo en ti. Si esta es la oportunidad que necesitas para reconstruir tu vida, debes tomarla. «¿Pero qué hay de nosotros?», preguntó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. Javier sonrió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Nosotros encontraremos una manera. Si algo nos ha enseñado esta experiencia, es que la vida nos da segundas oportunidades. No voy a perderte de nuevo, Isabel». En ese momento, Javier tomó una decisión. «De hecho», dijo, su voz ganando fuerza, «creo que es hora de que yo también haga algunos cambios». Le contó a Isabel sobre la situación en su empresa, sobre el ultimátum de la junta directiva y su encuentro con Lucía. «He estado pensando en comenzar algo nuevo», confesó. «Algo que realmente marque la diferencia. Quizás podría buscar oportunidades en Madrid también». Isabel lo miró sorprendida. «Javier, no puedes abandonar todo por mí. Tu empresa, tu vida aquí». «No lo estoy haciendo solo por ti», respondió él con una sonrisa. «Lo estoy haciendo por mí también, por la persona en la que me he convertido desde que te encontré. Quiero hacer algo significativo, algo que realmente ayude a las personas, y si puedo hacerlo cerca de ti, mejor aún». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Isabel aceptó el puesto en Madrid, mientras Javier comenzó el proceso de alejarse de su empresa. No fue fácil. Hubo discusiones acaloradas con la junta directiva, negociaciones tensas y momentos de duda. Pero con cada paso, Javier sentía que estaba haciendo lo correcto. Una semana antes de que Isabel partiera hacia Madrid, Javier la sorprendió con una noticia. «He estado en contacto con algunas organizaciones sin fines de lucro en Madrid», le dijo durante la cena. «Hay un proyecto que busca proporcionar atención médica y apoyo a personas en situación de calle. Están buscando a alguien con experiencia en negocios para ayudar a estructurar y expandir el programa». Isabel lo miró, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. «Suena perfecto para ti», dijo suavemente. Javier asintió. «Lo es, y, bueno, también mencioné tu experiencia, tanto médica como personal. Están muy interesados en contar con tu perspectiva en el proyecto, aunque sea de forma parcial junto con tu trabajo en el hospital». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «Javier, esto es increíble. ¿Realmente podríamos hacer esto? ¿Juntos?». Él tomó su mano sobre la mesa. «Podemos intentarlo. No será fácil. Ambos estaremos empezando de nuevo en muchos sentidos, pero creo que juntos podemos lograrlo». Isabel apretó su mano, sintiendo una mezcla de emoción, gratitud y un poco de miedo ante lo desconocido. «Juntos», repitió. A medida que se acercaba el día de la partida, tanto Javier como Isabel reflexionaron sobre el increíble viaje que habían emprendido desde aquel encuentro fortuito en las calles de Barcelona. Habían enfrentado sus pasados, superado obstáculos y redescubierto no solo su conexión, sino también partes de sí mismos que creían perdidas. La mañana de su partida a Madrid, mientras cargaban las maletas en el taxi, Javier se detuvo un momento, mirando la calle donde había encontrado a Isabel meses atrás. «¿En qué piensas?», preguntó ella, notando su mirada distante. Javier sonrió volviéndose hacia ella. «En cómo un simple momento puede cambiarlo todo. En cómo a veces lo que parece el final de un camino es en realidad el comienzo de otro». Isabel asintió, entendiendo perfectamente. Tomó su mano y juntos subieron al taxi, listos para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas. Mientras el vehículo se alejaba, llevándolos hacia su nuevo futuro en Madrid, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, dudas y momentos difíciles, pero también sabían que, esta vez, los enfrentarían juntos. Y así Javier e Isabel partieron hacia Madrid,
dejando atrás una vida de éxito empresarial y dificultades, respectivamente, para embarcarse en una nueva aventura. Una aventura que los llevaría a redefinir el éxito, el propósito y el amor, no solo para ellos mismos, sino también para aquellos a quienes esperaban ayudar. Lo que comenzó como un encuentro casual en las calles de Barcelona se había convertido en una historia de redención, segundas oportunidades y el poder transformador del amor y la compasión. Una historia que estaba lejos de terminar, pero que ya había cambiado sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. 2 años después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño pero acogedor apartamento en el centro de Madrid. Javier se despertó lentamente, su mirada encontrándose con el rostro sereno de Isabel, aún dormida a su lado. Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras recordaba el largo camino que habían recorrido para llegar a este momento. Se levantó con cuidado de no despertar a Isabel y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, Javier reflexionó sobre los cambios en sus vidas. El proyecto de atención médica para personas sin hogar, que habían iniciado en Madrid, había crecido más allá de sus expectativas iniciales. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa se había convertido en un modelo de atención integral, replicado en varias ciudades de España. Javier había encontrado un propósito que iba más allá de los números y las ganancias, utilizando sus habilidades empresariales para hacer una diferencia tangible en las vidas de las personas. Isabel, por su parte, había florecido en su rol en el hospital. Su experiencia personal había aportado una perspectiva única a su trabajo, permitiéndole conectar con los pacientes de una manera que muchos de sus colegas no podían. Además, su participación en el proyecto de atención a personas sin hogar le había dado la oportunidad de cerrar un círculo, ayudando a otros que se encontraban en la situación en la que ella misma había estado una vez. «Buenos días». La voz suave de Isabel interrumpió sus pensamientos. Se giró para verla entrar en la cocina, su cabello desordenado y una sonrisa somnolienta en su rostro. «Buenos días», respondió Javier, acercándose para darle un beso suave. «¿Cómo dormiste?» «Bien», dijo ella, aceptando agradecida la taza de café que le ofrecía, aunque un poco nerviosa por la presentación de hoy. Javier asintió, comprendiendo. Ese día, Isabel presentaría los resultados de su investigación sobre los efectos a largo plazo de la falta de vivienda en la salud mental y física. Un trabajo que combinaba su experiencia profesional con su historia personal. «Lo harás increíble», la tranquilizó Javier. «Nadie conoce este tema mejor que tú». Isabel sonrió, agradecida por su apoyo constante. «A veces todavía me cuesta creer lo mucho que han cambiado nuestras vidas», confesó. Javier tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Lo sé, pero cada desafío, cada momento difícil, nos ha traído aquí, y no lo cambiaría por nada». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad de la mañana y la compañía mutua. Luego, como si recordara algo, Isabel soltó una pequeña risa. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó Javier, curioso. «Estaba pensando», respondió ella, sus ojos brillando con diversión. «¿En qué diría el Javier de hace 3 años si pudiera vernos ahora? Viviendo en un apartamento modesto, trabajando en proyectos sociales, levantándonos temprano para presentaciones en lugar de para reuniones de negocios». Javier rió, sacudiendo la cabeza. «Probablemente pensaría que he perdido la cabeza, pero», añadió su voz volviéndose seria, «también espero que viera lo mucho más feliz y realizado que soy ahora». Isabel asintió, comprendiendo perfectamente. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Y aún nos queda mucho por recorrer», respondió Javier, inclinándose para besarla nuevamente. Mientras terminaban su desayuno y se preparaban para enfrentar el día, ambos reflexionaron sobre las lecciones que habían aprendido en su viaje. Habían descubierto que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o títulos corporativos, sino en el impacto que podían tener en las vidas de los demás. Habían aprendido que las segundas oportunidades existen,
y que a veces, lo que parece ser el final de un camino es solo el comienzo de otro más significativo. Pero quizás la lección más importante que habían aprendido era que el amor, cuando es verdadero y resiliente, puede superar cualquier obstáculo. Su historia, que comenzó con un encuentro casual en las calles de Barcelona, se había convertido en un testimonio del poder de la compasión, la perseverancia y la capacidad del ser humano para reinventarse. Mientras salían de su apartamento, listos para enfrentar los desafíos y oportunidades que el día les traería, Javier e Isabel sabían que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Su historia de amor y redención no solo había transformado sus propias vidas, sino que ahora estaba tocando las vidas de innumerables personas más. Y así, bajo el brillante sol de Madrid, Javier e Isabel caminaron hacia su futuro, no como un millonario y una mujer sin hogar, sino como dos personas que habían encontrado su verdadero propósito y, en el proceso, se habían encontrado el uno al otro una vez más. El sol de Madrid brillaba con intensidad sobre las calles bulliciosas cuando Isabel salió del hospital después de su presentación. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y satisfacción recorría su cuerpo. La presentación había sido un éxito rotundo, su investigación aclamada por colegas y superiores por igual. Mientras caminaba, su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Cómo fue todo? Estoy seguro de que los dejaste boquiabiertos. Te espero en el café de siempre para celebrar». Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se dirigía al lugar de encuentro. Al llegar, vio a Javier sentado en una mesa en la terraza, su rostro iluminándose al verla. «¡Isabel!», exclamó levantándose para abrazarla. «¡Cuéntamelo todo!». Mientras compartían un café, Isabel le relató los detalles de la presentación, sus ojos brillando con entusiasmo. Javier la escuchaba atentamente, su pecho hinchándose de orgullo por todo lo que ella había logrado. «¿Hay algo más?», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente de emoción. «El director del hospital me ha ofrecido liderar un nuevo programa de investigación sobre atención médica para poblaciones vulnerables. Es una oportunidad increíble, Javier». Javier tomó su mano, apretándola suavemente. «Es maravilloso, Isabel. Te lo mereces más que nadie». Mientras celebraban este nuevo logro, ninguno de los dos podía imaginar los desafíos que el futuro les deparaba. Semanas después de la presentación de Isabel, Javier se encontraba en su oficina en la fundación que habían creado para ayudar a personas sin hogar. Estaba revisando algunos documentos cuando su asistente entró con una expresión preocupada. «Señor Alonso, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es urgente». Antes de que Javier pudiera responder, una figura familiar entró en la oficina. Era Lucía, su exnovia y antigua colega de la empresa en Barcelona. «Javier», dijo ella, su voz tensa. «Necesitamos hablar». Javier se levantó, sorprendido y un poco alarmado. «Lucía, ¿qué haces aquí?». Ella se acercó dejando caer un fajo de papeles sobre el escritorio. «La empresa está en problemas, Javier, grandes problemas, y te necesitamos de vuelta». Mientras Javier examinaba los documentos, su rostro palidecía. La empresa que había construido estaba al borde de la quiebra, amenazada por una serie de malas decisiones y un escándalo financiero. «¿Cómo pasó esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lucía suspiró. «Después de que te fuiste, las cosas se complicaron. Ernesto tomó algunas decisiones arriesgadas y, bueno, salieron mal, muy mal». Javier se dejó caer en su silla, su mente dando vueltas. La empresa que había sido su vida durante tantos años, que empleaba a cientos de personas, estaba en peligro. «Ay, Javier», continuó Lucía, su voz suavizándose. «Sé que has construido una nueva vida aquí, pero te necesitamos. Solo tú puedes arreglar esto». Él la miró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Necesito tiempo para pensar, Lucía. Esto no es una decisión que pueda tomar a la ligera». Ella asintió, comprensiva. «Lo entiendo. Pero no tenemos mucho tiempo. Por favor, Javier, piénsalo». Después de que Lucía se fue, Javier se quedó en su oficina hasta tarde, su mente un torbellino de pensamientos y emociones.
¿Cómo podía abandonar todo lo que había construido en Madrid? Pero, ¿cómo podía darle la espalda a la empresa y a las personas que dependían de ella? Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Isabel esperándolo, su rostro lleno de preocupación. «Javier, ¿qué sucede? Pareces perturbado». Él le contó todo, su voz quebrándose ocasionalmente mientras explicaba la situación. Isabel lo escuchó en silencio, su corazón contrayéndose al ver el conflicto en los ojos de Javier. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Javier la miró, sus ojos buscando respuestas en los de ella. «No lo sé, Isabel. Por un lado, no puedo abandonar a todas esas personas que dependen de la empresa. Por otro, hemos construido algo hermoso aquí, algo significativo. No quiero perder esto». Isabel se acercó tomando sus manos entre las suyas. «Javier, te apoyaré en cualquier decisión que tomes. Pero recuerda por qué dejaste esa vida en primer lugar. Recuerda lo que hemos descubierto juntos aquí». Esa noche, mientras Isabel dormía, Javier permaneció despierto, su mente dando vueltas. Sabía que la decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles para Javier e Isabel. Después de muchas discusiones y reflexiones, Javier tomó una decisión. Volvería temporalmente a Barcelona para intentar salvar la empresa, pero no abandonaría el trabajo que habían comenzado en Madrid. «Puedo dividir mi tiempo entre ambas ciudades», le explicó a Isabel. «No será fácil, pero creo que es la única manera de hacer lo correcto por todos». Isabel, aunque preocupada, apoyó su decisión. «Te extrañaré», dijo suavemente, «pero entiendo por qué tienes que hacerlo». Así comenzó un periodo de intenso trabajo y sacrificio para ambos. Javier viajaba constantemente entre Madrid y Barcelona, luchando por mantener a flote la empresa mientras seguía involucrado en los proyectos de la fundación. Isabel, por su parte, se sumergió aún más en su investigación y en el nuevo programa que lideraba en el hospital. Sin embargo, la distancia y el estrés comenzaron a pasar factura en su relación. Las llamadas nocturnas se volvieron más cortas, los momentos juntos más escasos. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse conectados, ambos sentían que algo estaba cambiando entre ellos. Una noche, después de una particularmente difícil videoconferencia, Isabel se encontró llorando sola en su apartamento. Se preguntaba si este era el precio que tenían que pagar por sus ambiciones y su deseo de hacer el bien. Mientras tanto, en Barcelona, Javier enfrentaba sus propios demonios. El mundo corporativo que una vez había sido su hogar ahora le parecía frío y sin sentido. Cada vez que cerraba un trato o salvaba un contrato, se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia en el mundo. Fue durante una de estas noches de duda cuando recibió una llamada inesperada. Era Carmen, una de las primeras personas que habían ayudado a través de su fundación en Madrid. «Señor Javier», dijo Carmen, su voz llena de emoción, «quería que supiera, he conseguido un trabajo estable y mi hijo ha sido aceptado en la universidad. Todo esto es gracias a usted y a la señorita Isabel. Han cambiado nuestras vidas». Esas palabras golpearon a Javier como un rayo. De repente, todos los números y contratos con los que había estado lidiando parecían insignificantes en comparación con el impacto real que habían logrado en Madrid. Esa misma noche, tomó una decisión. Llamó a Isabel, su voz temblando de emoción. «Isabel, vuelvo a casa», dijo, «permanentemente. He recordado lo que realmente importa». Isabel, sorprendida pero aliviada, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «¿Estás seguro? ¿Qué pasará con la empresa?». Javier sonrió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en meses. «He encontrado una solución. Venderé mi parte de la empresa a los empleados. La convertiremos en una cooperativa. Es arriesgado, pero creo que es lo correcto». Cuando Javier regresó a Madrid una semana después, fue recibido no solo por Isabel, sino por un grupo de personas cuyas vidas habían tocado a través de su trabajo en la fundación. Mientras miraba los rostros sonrientes a su alrededor, supo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras él e Isabel cenaban en su pequeño balcón,
Mirando las luces de Madrid, Javier tomó su mano. «Gracias», dijo suavemente, «por recordarme lo que es realmente importante, por ser mi ancla». Isabel sonrió, apretando su mano. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Juntos podemos superar cualquier cosa». Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, Javier e Isabel reafirmaron su compromiso no solo el uno con el otro, sino con la vida que habían elegido, una vida dedicada a hacer una diferencia, a tocar vidas y a redescubrir cada día el verdadero significado del éxito y la felicidad. Un año después de la decisión de Javier de regresar permanentemente a Madrid, la vida de la pareja había encontrado un nuevo ritmo. La fundación que habían creado se había expandido, ahora ofreciendo no solo atención médica, sino también programas de educación y capacitación laboral para personas en situación de vulnerabilidad. Isabel, por su parte, había publicado los resultados de su investigación, ganando reconocimiento internacional por su trabajo en salud pública. Su programa en el hospital se había convertido en un modelo a seguir, siendo implementado en otras ciudades de España. Una mañana de primavera, mientras desayunaban en su terraza, Javier le propuso una idea a Isabel. «He estado pensando», comenzó, sus ojos brillando con entusiasmo, «¿qué te parecería expandir nuestro trabajo más allá de Madrid? Hay tantas ciudades, tantas personas que podríamos ayudar». Isabel lo miró, una sonrisa formándose en sus labios. «Suena ambicioso y emocionante. ¿Qué tienes en mente exactamente?». Javier comenzó a explicar su visión, una red de fundaciones y programas de salud en diferentes ciudades, todos trabajando en conjunto para proporcionar atención integral a las poblaciones más vulnerables. «Podríamos comenzar en Barcelona», sugirió. «Ya tenemos conexiones allí y sé que hay una gran necesidad». Isabel asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. «Podríamos asociarnos con universidades locales, ofrecer prácticas a estudiantes de medicina y trabajo social». Mientras discutían los detalles, ambos sintieron una emoción familiar, la misma que habían experimentado cuando comenzaron su trabajo en Madrid. Era la emoción de estar al borde de algo grande, algo que podría cambiar vidas. Semanas después, mientras preparaban su viaje a Barcelona para explorar la posibilidad de abrir una nueva sede de la fundación, Isabel recibió una noticia sorprendente. «Javier», dijo una noche, su voz temblando ligeramente, «tengo que decirte algo». Él la miró notando la mezcla de nerviosismo y alegría en su rostro. «¿Qué sucede, amor?» «Estoy embarazada», soltó Isabel, sus ojos buscando los de Javier. Por un momento, Javier se quedó sin palabras. Luego, una sonrisa enorme se extendió por su rostro. Tomó a Isabel en sus brazos, girándola con alegría. «Vamos a ser padres», exclamó riendo y llorando al mismo tiempo. Esa noche, mientras yacían en la cama, sus manos entrelazadas sobre el vientre a un plano de Isabel, hablaron del futuro, de cómo su hijo o hija crecería viendo el impacto que pueden tener las acciones de una persona, de cómo le enseñarían el valor de la compasión y la importancia de ayudar a los demás. «¿Sabes?», dijo Javier suavemente. «Cuando te encontré aquel día en las calles de Barcelona, nunca imaginé que estaríamos aquí, que no solo cambiaríamos nuestras vidas, sino las de tantos otros». Isabel sonrió, acurrucándose más cerca de él. «La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿verdad? De darnos segundas oportunidades cuando menos lo esperamos». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados y rosados, Javier e Isabel se quedaron en silencio, contemplando el camino que habían recorrido y el que tenían por delante. Habían pasado de ser un millonario desconectado y una mujer sin hogar a convertirse en una fuerza de cambio positivo en el mundo. Y ahora, con un bebé en camino, estaban a punto de embarcarse en su aventura más grande hasta el momento. Su historia era un testimonio del poder del amor, la compasión y la determinación. Una historia que demostraba que, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. Y mientras se quedaban dormidos, sus corazones llenos de amor y esperanza por el futuro, sabían que lo mejor estaba aún por venir. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando.
Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.